Bien, vamos a hallar la respuesta en frecuencia de este circuito y trazar los diagramas de Bode. Tenemos un amplificador operacional inversor y sabemos que su transferencia compleja es igual a menos Z2 sobre Z1, donde Z2 es igual a R y Z1 es igual al paralelo que tengo en la rama de entrada del amplificador, es decir, R más 1 sobre J omega C por R dividido R más 1 sobre J omega C más R. Voy a trabajar un poco esta expresión para llevarla a la forma binómica, que va a ser fácil para graficar, y me va a quedar R por, saco un denominador común en el numerador, me queda 1 más J omega C por R dividido J omega C, y en el denominador también saco un denominador común y me queda 1 más J omega C 2R dividido J omega C. Puedo simplificar J omega C con J omega C, entonces Z1 me queda R por 1 más J omega CR dividido 1 más J omega C 2R. Bien, reemplazando en la transferencia compleja me va a quedar menos Z2 es igual a R y Z1 es igual a R por 1 más J omega C por R. El denominador de Z1 lo puedo pasar multiplicando en la transferencia, es decir, me va a quedar en el numerador de la transferencia R por 1 más J omega C 2R. Puedo simplificar R con R, entonces la transferencia compleja me va a quedar de esta manera. Voy a llamar omega 1 a 1 sobre C2R y omega 2 a 1 sobre CR. Pero fíjense que hay una relación entre estas frecuencias de forma tal que omega 2 es igual a 2 omega 1. Entonces, la transferencia compleja me queda uno más J omega sobre omega 1 dividido 1 más J omega sobre omega 2. Bien, vamos a hallar el módulo de la transferencia. Entonces es la raíz de 1 más omega sobre omega 1 al cuadrado dividido
raíz de 1 más omega sobre omega 2 al cuadrado. El módulo de transferencia en dB es igual a 10 logaritmo de 1 más omega sobre omega 1 al cuadrado menos 10 logaritmo de 1 más omega sobre omega 2 al cuadrado. La fase, recuerden que hay que hallarla a partir de la transferencia compleja. ¿Sí? Tenemos menos 1 que impone una fase de 180 grados más la fase de la expresión del numerador, que es arco tangente de omega sobre omega 1, y la expresión del denominador impone arco tangente de omega sobre omega 2. Bien, con estas expresiones vamos a hallar los gráficos de Bode. Bueno, vamos a graficar el módulo de la transferencia en dB. Para esto separé la expresión en dos componentes. Vamos a graficar cada una de las componentes por separado y luego vamos a sumarlas gráficamente, ¿sí? Y eso nos va a dar la curva resultante. Bien, sabemos que la componente 1 va a imponer una respuesta plana hasta omega 1 y luego una recta que va a crecer 20 dB por década. Vamos a graficar eso. Hasta omega 1 es una respuesta plana, una recta, sobre el eje 0. Y de omega 1 hacia adelante va a crecer 20 dB por década. ¿Sí? Entonces vamos a trazar una recta que crece 20 dB por década. Bien, la componente 2 nos va a imponer una respuesta plana hasta omega 2 y de omega 2 hacia adelante una recta que decrece 20 dB por década. Vamos a graficar eso. Bien, la suma de ambas componentes nos va a dar la respuesta final de la transferencia. Vamos a marcarla en rojo y vamos a sumar punto a punto. Lo que conviene hacer acá es trazar unas perpendiculares, unas líneas punteadas perpendiculares donde se producen los quiebres, ¿sí? Y sumar punto a punto. Hasta omega 1, la curva resultante es 0. Voy a tener una respuesta plana. Entonces hasta omega 1 la respuesta es plana. De omega 1 a omega 2 voy a tener una recta que crece 20 dB por década. Lo marco. Recta que crece 20 dB por década. De omega 2 hacia adelante tengo una recta que crece 20 dB por década y otra recta que decrece 20 dB por década. La suma nos va a dar una respuesta plana.
es decir, de omega 2 hacia adelante, voy a tener una respuesta plana. Y este es el gráfico del módulo de la transferencia en dB. Siempre conviene agregar el crecimiento, ¿sí?, en la pendiente de la recta. En este caso es 20 dB por década. Entonces colocamos más 20 dB por década. Es una información útil en el gráfico. Y acá en la recta la pendiente de menos 20 dB por década. Bien. Veamos cómo graficar la fase. Vamos a graficar de la misma manera. Vamos a dividir la expresión en componentes, en este caso 3 componentes, graficamos cada una por separado y luego sumamos las componentes para obtener la curva resultante de la fase. 180 grados va a imponer una constante, es decir, una fase constante. Fíjense que yo en el eje de ordenadas acomodé la escala para que me quede el gráfico montado sobre la fase de 180 grados. Bien, la componente 2 va a imponer una curva que va a ser de 0 grados hasta omega 1 sobre 10, va a ser de 45 grados más 45 grados en omega 1 y más 90 grados en 10 omega 1. Vamos a graficar la componente 1, de omega 1 sobre 10 a 10 omega 1. Omega 1 sobre 10 a 10 omega 1 es una recta que crece 45 grados por década. De omega 1 en adelante, esta componente tiene respuesta plana. Bien. Vamos a ver la componente 3. De omega 2 sobre 10, de 0 a omega 2 sobre 10, la respuesta es plana. De omega 2 sobre 10 a 10 omega 2 es una recta que decrece 45 grados por década. ¿Sí? Entonces vamos a marcar cada década y vamos a graficar esta recta que decrece 45 grados por década. De omega 2, de 10 omega 2 hacia adelante, la respuesta es plana. Bien, para la curva resultante vamos a sumar punto a punto ambas componentes. Entonces, voy a tener una fase de 180 grados hasta omega 1 sobre 10. Luego esa fase va a crecer 45 grados por década hasta omega 2 sobre 10. Voy a marcar omega 2 sobre 10 ahí. Bien, de omega 2 sobre 10 a 10 omega 1 voy a tener una recta que crece 45 grados por década y otra que decrece 45 grados por década. Con lo cual la suma de esas dos componentes nos da una respuesta plana hasta 10 omega 1. Voy a graficar esa respuesta plana hasta 10 omega 1. Bien, de 10 omega 1 a 10 omega 2, la primera componente ya tiene respuesta plana y la segunda componente tiene una recta que decrece 45 grados por década. Entonces va a ser una recta que decrece 45 grados por década. De 10 omega 2 hacia adelante voy a obtener una respuesta plana. Bien, no nos olvidemos de agregar la información en el gráfico.
más 45 grados por década, y esta recta decrece unos 45 grados por década, menos 45 grados por década. Bien, y así obtenemos la curva de la fase.